Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro estudio de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Con ayuda del Señor queremos presentarle nuestra nueva lección, el inicio del fuerte clamor. Y vamos a empezar, como siempre, con una oración en silencio. Amén. Analizando la estructura de la lección primero, vamos a ver que esta lección es muy difícil a dividirla importante y menos importante, porque toda la lección contiene preguntas muy importantes, así como para nuestra vida espiritual, para nuestro desarrollo, también en el punto de vista profético, los fundamentos de la existencia de nuestro movimiento iglesia. El principio tenemos una introducción, el comienzo del fuerte clamor. En esta introducción vamos a ver qué es el fuerte clamor, en qué tiempo es posible que debía venir, y también las relaciones de este fuerte clamor con la lluvia tardía y también con los eventos históricos, especialmente de los mensajes que Dios dio, el mensaje es Cristo nuestra justicia. Después vamos a ver un pueblo purificado. Vamos a ver que si hablamos de la lluvia tardía, inmediatamente entramos en el tema de la preparación de la lluvia tardía, porque para obtener la lluvia tardía hay varias condiciones que deben ser cumplidas dentro del pueblo de Dios. Y uno de los fundamentales es un pueblo purificado. Y aquí tenemos varias preguntas que se dedican en esa dirección. Después viene el otro subtítulo, los dones de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Es muy importante entender la diferencia, así también cómo funciona la lluvia temprana, la lluvia tardía, por qué se llaman temprana y tardía, y qué papel fundamental juegan ellos en la vida espiritual de los creyentes, y especialmente de la preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora en la lección, y aquí vamos a estudiar o mencionar cada pregunta para que podamos entenderla mejor, y vamos a gozar también con los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. Primera pregunta dice: ¿qué afirman las profecías acerca de la manera de cómo será anunciado el mensaje del tercer ángel? Es muy importante considerar el título de la lección, el fuerte clamor, que es nuestro término clave a lo largo de las diversas preguntas. Fuerte clamor implica, o fuerte pregón, un alzamiento de voz para un anuncio en voz audible y realmente potente. Bien, nosotros sabemos que hay diversos momentos dentro de la estructura histórico-profética de las Sagradas Escrituras, dentro del contexto del pueblo de Dios, en que fuertes mensajes, clamores de gran extensión se han dado. Por esa razón tenemos las citas bíblicas de Apocalipsis 14, donde encontramos el triple mensaje angélico, y después también Apocalipsis 18. Nos estamos centrando especialmente en los eventos que acontecerán en breve, de acuerdo al fin o el último periodo de la historia del mundo. Por eso nos estamos centrando también en el tercer mensaje angélico, que incluye en sí los elementos simbólicos que ya habíamos decodificado en lecciones anteriores, como la bestia, la imagen, la marca, el nombre. Y este mensaje tenemos que colocarlo en un periodo de tiempo específico.
y para ello necesitamos considerarlo retroactivamente. Es decir, el primer mensaje angélico sabemos que anuncia el inicio del juicio investigador. Sabemos que a partir de 1831 este mensaje se proclama de viva voz en Estados Unidos y en distintos lugares del mundo simultáneamente por personajes diferentes que el Señor dirige, pero que su punto culminante se centra en el año 1844, especialmente porque es el año final conclusivo de las 2300 tardes y mañanas como la cadena profética más extensa de la Biblia, y que entonces a su vez inicia otro periodo. Bien, inmediatamente después tenemos el segundo mensaje angélico. Sabemos que por medio de la comprensión del santuario se desglosan muchas otras verdades fundamentales que habían quedado en el olvido en el pasado, como es el santuario, la ley de Dios, específicamente el sábado, la reforma pro salud, la organización, etcétera, etcétera. Cuando estas verdades incluidas en el santuario y el santuario como verdad fundamental no es aceptada, también las iglesias protestantes, las cuales fueron entre ellas aquellos que predicaron tanto el primero como el segundo y también el tercero, apostatan. Y ahí tenemos la declaración ha caído Babilonia, que lo volvemos a encontrar de nuevo en Apocalipsis 18. Así que si tenemos ese momento, 1844, poco después de 1844, nos estamos centrando especialmente en ese periodo histórico y debemos relacionar un movimiento, un grupo humano remanente que Dios llama, usa, para anunciar estos mensajes de solemnidad vital para la humanidad. Si como resultado del chasco de 1844 de 50.000 personas en Estados Unidos quedaron 50, vemos ahí el paso entre el primer y el segundo mensaje. También entre el segundo y el tercero tenemos de nuevo un grupo humano que estudiaremos un poquito más adelante en esta lección, que se convierte en el portaestandarte de la verdad a continuación. Así que nos damos cuenta que estamos centrados con el tercer mensaje angélico en las etapas finales, relacionado con Apocalipsis 13, y está vinculado ahora con el ángel que da poder, fortalece el triple mensaje angélico, que es acumulativo y está entre sí coordinado. Así que estamos centrados en este periodo de tiempo. Se está solicitando un llamado último a la humanidad con una extensión que cubra todo el planeta, y este llamado es final, definitivo y conclusivo. Muchas gracias. Es interesante que el calendario agrario judío tenía, y religioso en lo mismo tiempo, tenía dos parámetros o dos factores que jugaban papel para el desarrollo y la definición exacta del principio de las fiestas. De un punto de vista fue el calendario lunar y el calendario solar que definía el tiempo, pero eso no fue lo fundamental. El fundamental fue la cosecha del barley, que es importantísimo, de la cebada en español, sí. Entonces, dependiendo de la cosecha, dependiendo de la madurez de las semillas, entonces dependía también las fiestas, porque se presentaban los primeros frutos. Si no tenían primeros frutos, todavía no se podía empezar en las fiestas. Así igualmente aquí tenemos el fuerte clamor y la lluvia tardía, dependiendo de un tiempo que Dios tiene, pero también en lo mismo tiempo dependiendo de la preparación del pueblo, de la madurez, del desarrollo espiritual y de la preparación espiritual para obtener la lluvia temprana o tardía que vamos a ver ahora en las siguientes preguntas. Pregunta número 2. ¿A través de quienes se manifestó el Señor en 1888 para empezar la obra del ángel cuya gloria
llenará toda la tierra. Bueno, ahora entramos en el mensaje que prácticamente provoca o prepara a su pueblo para este clamor, este fuerte clamor. Es interesante que la primera pregunta nos sitúa en el tiempo, en el espacio y también en el contenido del mensaje. Ya hemos aclarado este punto. Ahora, ¿quiénes son los seres humanos protagonistas de obtener el alto privilegio y el sublime honor de poder ser los voceros de este mensaje a la humanidad? Bien, nos damos cuenta por la cita de varios aspectos que debemos enfatizar y que nos van a clarificar la situación y el medio ambiente de la situación. Recordemos lo que hemos estudiado en la lección pasada, la situación y la comparación y la diferenciación entre la marca de la bestia y el sello de Dios. Esa cita nos habla que las tinieblas cubren la tierra. Así que nos damos cuenta que este fuerte clamor se da en un momento en que la maldad, el error, tiene una extensión prácticamente total sobre esta tierra. Sin embargo, el Señor aquí establece que Dios hace un llamado a su pueblo, diciendo: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y entonces será vista tu gloria. Bien, veamos de nuevo en paralelo Apocalipsis 18, exactamente el mismo pensamiento. Una orden es dada por Dios, un ángel es enviado, cuya gloria, cuyo mensaje se extiende a través de toda la tierra y la ilumina. Este elemento es muy importante comprenderlo porque se refiere a la luz de la verdad que llega a las personas, pero es especialmente, como conocemos, esa extensión del mensaje está relacionado con un momento crítico y específico que cuestiona la verdad y requiere una clara diferenciación y aclaración en cuanto a qué es la verdad y qué es el error. Así que los fieles que viven esa verdad serán aquellos que serán cualificados y recibirán el poder porque obedecerán el llamado de Dios para ser los portaestandartes de ese mensaje. Muchas gracias. Es interesante aquí también el segundo testimonio, que sí me gustaría mostrarlo en la pantalla. Así es, la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Entendemos que todo empieza en una forma más suave y entonces se extiende, como y lo explicó también Raquel. Es interesante entender que, en acuerdo de hermana White, este mensaje empezó en 1888 y es importantísimo a entender que también cómo se relaciona el mensaje con la preparación y con el poder máximo del fuerte pregón. Pero eso lo vamos a ver con el desarrollo de las próximas preguntas. Pregunta número 13. ¿Qué pasó con el mensaje de la justificación por la fe en 1888 en la Conferencia General de Minneapolis? Bien, aquí llegamos de nuevo a otro momento histórico importante. Recordemos que tenemos claro el triple mensaje angélico y ahora tenemos que ubicar en el tiempo también el otro ángel de Apocalipsis 18. Es interesante comprobar qué ocurrió en 1888. Sabemos que los fieles que habían superado el chasco de 1844, que asumieron también la separación de sus iglesias de origen protestantes, llegaron a conformar lo que sería la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que
entre en el 1861, 62 y algo posterior empieza su gran extensión organizativa y también extensiva en cuanto a la predicación del Evangelio dentro de los estados que conformaban la Unión en Estados Unidos en ese tiempo. Y ahora que se encuentra en un momento de alza, de crecimiento, se había producido un desfase doctrinal en ese periodo. El desfase se había producido entre la teoría y la práctica, entre la comprensión y la debida proclamación. ¿Qué queremos decir con ello? De acuerdo a las citas que tenemos aquí, tanto en Ezequiel 20:13, primera parte, como en primera de Samuel 8:7, se comprueba que la verdad en sentido compacto y completo había sido parcializada, enfatizando ciertas secciones y olvidando o dejando a un lado otros elementos. Nos damos cuenta que era necesario, de acuerdo a los principios establecidos por Dios, una reforma dentro de la comprensión, la práctica, la vida y la presentación de la verdad. Y en 1888 el Señor usó básicamente a dos personas, Johnson y Waggoner, donde presentaron en forma clara, como si fuera el principio de ese testimonio fiel y directo en cuanto a la vacuidad de presentar a Cristo en el centro del mensaje. Es decir, se predicaba la ley como principio, lo cual era correcto, pero no Cristo dentro de la ley como centro. Así que se había desvirtuado la dinámica del Evangelio en la forma correcta. Se había sobreestimado una parte del mensaje y se había subestimado otra parte de él. Entonces ahora era importante restablecer la energía vital del plan de salvación en su correcta comprensión por medio de Cristo, la renovación de nuestro ser, el nuevo nacimiento, la obediencia fiel de acuerdo a la ley de Dios, lo cual también es un elemento importante, pero recordemos que la ley es un ayo, no es el centro del mensaje. Cristo es el centro. La ley es la representación de su carácter, pero no podemos por nosotros mismos obtener la salvación, no podemos por nosotros mismos obtener el perdón, y este elemento se había diluido de algún modo con el paso del tiempo y las luchas hacia el exterior por defender, por restablecer la ley de Dios en una forma real y fáctica. Así que el Señor consideró que era un momento de intervención y de cambio de dirección. Muchas gracias. Considerando el testimonio aquí, podemos entender algo interesante. La falta de voluntad para renunciar a opinión preconcebidas y aceptar esa verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis en esta conferencia. Entonces entendemos que no es solo un rechazo del mensaje, no es solo una diferencia de opiniones, pero tenemos un rechazo y una oposición que se ha formado dentro del segundo movimiento adventista, que automáticamente entonces producirá una reformación dentro del pueblo y un remanente que empieza en este momento defendiendo el mensaje correcto y siguiendo así hasta la crisis profetizada que entonces hizo necesario y inevitable un principio de un nuevo movimiento, así como también lo describe los mensajes en Apocalipsis de Apocalipsis 18. Seguimos adelante con la próxima pregunta, porque necesitamos entender ahora qué profunda experiencia necesaria
en nosotros para llegar a ser instrumentos de Dios. Si Dios eligió un otro pueblo, si Dios llamó un remanente ahora para que puede llenar este vacío y llevar este mensaje, este fuerte clamor por fin, y una forma espiritual, y una forma genuina, ¿qué tipo de pueblo debe ser este pueblo? En 1888 el Señor vio la necesidad de una reconsideración en el modo de la presentación de la verdad y de el énfasis que debía darse a uno u otro elemento propio de la verdad e imprescindible y necesario para la salvación de la humanidad. Entonces recordemos que Apocalipsis 18 presenta un ángel que tiene una extensión mundial, que tiene una gloria que ilumina, que irradia, que levanta de la oscuridad, que disuelve el mal, que da comprensión acerca del bien. Y sabemos que ese mensaje es Cristo, nuestra justicia. Y por esa razón, en ese momento fue una minoría la que estuvo dispuesta a comprender que nuestra dependencia, nuestro diario vivir, nuestro todo existencial, tiene que estar en absoluta, completa y constante dependencia de Dios como nuestro Salvador. Y por esa razón tenemos estas dos citas, tanto la de Santiago como la de Primera de Pedro, que son complementarias y que necesitamos enfatizar algunos matices que nos servirán a tener una comprensión mejor de aquellos que Dios considera aptos para formar parte de esa gran proclamación que empezó en 1888, ya que Apocalipsis 18 tenemos que verlo como un proceso, inicio, desarrollo y culminación, que también en esta lección vamos a considerar. Bien, entonces, ¿cuáles son las cualificaciones fundamentales? El ser humano tiene que sentir su absoluta dependencia de Dios. Y para ello debemos reconocerlo como nuestro absoluto soberano. Y ante una autoridad superior que reconocemos y hacemos propia, necesitamos someternos, necesitamos humillarnos. Nunca podemos nosotros colocarnos por encima del mensaje o decidir cuándo o cuándo no el mensaje es vinculante, decisivo o debe practicarse. Sabemos que 1888 fue una prueba de toque para la lamentable y deplorable apostasía que se publicó y se hizo bien conocida en 1914. Se estaba gestando ese periodo de apostasía por el rechazo de reconocer a Dios como el máximo dirigente de su pueblo y por la actitud personalizada de la mayoría, así como también de los dirigentes. Así que reconocer la máxima autoridad de Dios y someternos bajo el mensaje y someternos a sus palabras. Primera de Pedro 5:6 hace una extensión algo más matizable de esta misma declaración, cuando nos dice claramente que nos debemos humillar bajo la poderosa mano de Dios, lo cual implica que se acepta la autoridad de Dios en una forma personalizada, como organización, como estructura también, y se camina bajo la dirección de Dios. Y entonces Dios retoma esa acción y ensalza, levanta, eleva, y la proclamación de la verdad se hace pública, abierta, multitudinaria. Así que debemos considerar estos aspectos como fundamentales, pues el pueblo de Dios fiel nunca jamás prioriza sus decisiones personales como organización, sus preferencias, sus conveniencias sobre la palabra de Dios, sino que siempre las coloca bajo la mano de Dios y se coloca bajo la dirección de Dios. Lamentablemente eso no ocurrió en 1888 y desencadenó en la absoluta ruptura y rechazo de la palabra de Dios en 1914. Interesante, muy importante, muchas gracias.
Este movimiento que está llamado por el Señor, entendemos que hace esfuerzos grandes para llenar el vacío, para cumplir la misión del pueblo de Dios. Y aquí tenemos un testimonio de Servicio Cristiano, página 306, que quizá puede ser mal entendido. Aquí dice, debemos esforzarnos para entrar por la puerta estrecha. ¿De qué esfuerzo se está hablando? Sabemos que no vamos a entrar por la puerta estrecha por obras nuestras, obras humanas, pero debemos esforzarnos, no separarnos de Cristo, debemos esforzarnos en oración, en práctica de nuestra religión y de la luz conocida para que podamos estar juntos con nuestro Señor Jesucristo, así también siempre bajo el control, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es un error grande entender que la reforma necesita más obras y obras, porque las obras son de Dios, provocadas por el Espíritu Santo y una consecuencia natural por aceptar el mensaje de la justicia de Cristo. Es muy importante entender esta parte de la lección. Seguimos adelante con pregunta número 5. ¿Qué pasará con nuestras faltas y indignidades después de una verdadera conversión? Vamos a ver la condición específica, especial, fundamental para ser parte de este pueblo elegido, para ser parte de esta reformación llamada por el Señor. ¿Qué es necesario, Raquel? La condición espiritual de cada uno de aquellos que componen el pueblo de Dios no es indiferente al mensaje. Es decir, hay una completa armonía en ambos aspectos. ¿Esto qué quiere decir? De modo de que vivamos el mensaje, para que podamos levantarnos y alumbrar, nuestra vida individual tiene que estar en armonía con ese mensaje. Bien, veamos cuáles son los elementos que nos marcan el lineamiento a seguir y que nos identifican con la verdad como tal. Primera es una absoluta dependencia, necesidad, comunión, relación constante con Dios como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y la correcta comprensión de nuestra naturaleza, que nos hace absolutamente dependientes de la naturaleza superior espiritual que Dios nos puede impartir a fin de ser coherederos y coparticipantes de la naturaleza divina. Entonces, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. Así que hay un punto y aparte en nuestras vidas, que es ese momento que también hemos estudiado en pasadas lecciones acerca de la justificación por la fe, donde nosotros hemos hecho nuestra entrega, que esa entrega debe ser obviamente diaria, tiene que estar reiterada, tiene que ir increciendo, tiene que crecer, desarrollarse, ampliarse, fortalecerse, pero sí tiene que haber un punto y aparte entre lo que éramos, lo que estamos siendo y lo que vamos a llegar a ser por la gracia de Dios. Tenemos el otro elemento fundamental de Miqueas 7, 18 y 19. Esa experiencia personal con Dios de la renovación, de la transformación, se da únicamente cuando siendo conscientes de nuestra condición, somos absolutamente dependientes de esa condición nueva que el Señor nos puede dar por amor hacia nosotros y el deseo profundo de obtenerla también. Esos son elementos fundamentales para poder ser participantes del refrigerio que estudiaremos en las próximas preguntas, que tiene dos partes importantes ese refrigerio, tanto la lluvia temprana como la tardía. Así que al mismo tiempo que el mensaje crece, el pueblo tiene que crecer con ese mensaje.
Y cada individuo que conforme el pueblo tiene que crecer con ese mensaje. Si no, como hemos estudiado en 2 lecciones pasadas, el zarandeo, las crisis, los problemas, la presión externa e interna van a producir esa separación clara entre los que son y los que dicen ser. Muchas gracias. Interesante aquí el versículo de Hechos 3:19 es muy importante a considerar. Dice así, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán el tiempos de refrigerio y la presencia del Señor. Entendemos que la condición especial para obtener el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, es esa preparación. Hay un mensaje, Cristo nuestra justicia completo, no solo un mensaje de un Cristo que es nuestro representante en el cielo, nuestro sustituto, pero también la otra parte del mensaje que es nuestro Rey y que la obediencia en Cristo es una consecuencia normal, es una consecuencia que prácticamente demuestra quién ha recibido a Cristo como su propio Salvador. Entonces, cuando tenemos esas condiciones es cuando el Espíritu Santo se derrama sobre su pueblo. Y esto es donde falleció el otro movimiento, prácticamente a preparar un pueblo para la lluvia temprana y tardía. Y por eso debemos nosotros enfocarnos, concentrarnos en estos asuntos tan importantes, preparar un pueblo, preparar una iglesia para recibir la lluvia temprana y tardía. Pero vamos a ver, ahora la próxima pregunta es algo muy importante. Primero vamos a ver la diferencia de la lluvia temprana, la lluvia tardía, y también vamos a ver las condiciones para recibirla, y también vamos a ver, ubicar esos eventos en el tiempo históricos para ver cómo y cuándo van a suceder. La pregunta número 6 dice, ¿qué da regularmente el Señor a la naturaleza para el brote de la simiente? Entonces vamos a ver ahora la lluvia temprana y tardía, primero desde el punto de vista de agricultura, porque de ahí proviene esas lluvias. Las lluvias son las lluvias, ¿cómo se llama? Las lluvias es en acuerdo de los principios naturales que suceden en Israel, porque no en todo el mundo tenemos claramente distinguida ese tipo de lluvia, pero en Israel parece que sí tenían bien definidos esos 2 tipos de lluvia. Y entonces esas dos lluvias tenían una influencia muy importante en el crecimiento de la semilla, en la agricultura, también en la preparación de la cosecha. Bueno, ¿qué tipo de influencia tenían esas lluvias en la naturaleza? Recordemos que el Señor Jesús en diversas parábolas usó la semilla, la simiente, como un símil de la verdad y de los distintos terrenos, de la forma en que se distribuía la semilla. Estamos hablando especialmente de grano, y aquí tenemos algo muy importante que debemos considerar. Dentro de todo el proceso de la siembra hasta la cosecha del grano, hay periodos específicos con características definidas. Cada uno de los que están en la audiencia de la escuela sabática, los maestros deben referirles una apelación especial. ¿Por qué razón? Porque todos los que estamos asistiendo a la escuela sabática hemos recibido esa semilla en nuestro corazón de la verdad. Ahora, ese es un primer paso. La semilla ha sido dada. Ahora, ¿se ha muerto la semilla? ¿Hemos muerto a nosotros mismos? Ese es el primer paso. El Señor Jesús dice, si la semilla no fuere
escondida en la tierra y no muriere, no dará fruto. Así que en la pregunta previa hemos considerado exactamente ese elemento, morir a nosotros mismos. Ahora, ¿qué se necesita? Que la semilla germine, que empiece a salir el germen, que va saliendo de debajo de la tierra, de la oscuridad, en una obra misteriosa, hasta que en la superficie de la tierra empiece a verse la plantita que crece, se desarrolla y se hermosea. Ese momento que inicialmente permite que la semilla se expanda y que germine, lo tenemos con el símil de la lluvia temprana. Es decir, será ese primer impulso que el Señor, obrando en nuestras vidas, nos permite dar el paso adelante y tomar una decisión firme por parte de Él, y empieza nuestro crecimiento, empieza nuestro desarrollo. Ahora, el fin de plantar una semilla es tener una cosecha y recoger una cantidad mayor de la que se plantó. Entonces, aquí entramos en ese proceso de la santificación con los elementos de justificación constantes en nuestra vida. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando la planta está en su estado de madurez, para que llegue a su máximo esplendor y el fruto sea múltiple, abundante, es necesaria la lluvia tardía. La lluvia tardía viene antes de la cosecha y es la que no produce que la semilla empiece a germinar, porque ya no hay tiempo. La semilla ya ha crecido, la semilla ya está lista para dar los frutos y necesita el último toque para que llegue a su máximo desarrollo y a su máximo esplendor. Esa es nuestra vida espiritual. En este momento estamos en el espacio intermedio entre haber recibido ya la lluvia temprana y encontrarnos en preparación para la lluvia tardía, que es previa a la cosecha final y al fin del tiempo de gracia también. Así que estamos justo en ese momento en el que debemos interiorizar nuestra experiencia religiosa y analizar a la luz de las preguntas que tenemos en qué estado de crecimiento estamos. Hemos ya germinado, estamos ya creciendo y estamos desarrollándonos en estado de madurez. No nos engañemos, la lluvia tardía no produce la germinación de la semilla. Si no ha germinado antes, no germinará con la lluvia tardía. La lluvia tardía solo perfecciona y desarrolla los frutos. Muchas gracias. Prácticamente, si las semillas no están preparadas, si las plantas no están crecidas, la lluvia tardía, no solo que en punto de vista de agricultura, no solo que no ayudará, pero en contrario, echa a perder la cosecha. Entonces, entendemos que el crecimiento personal y espiritual es sumamente importante para que podamos identificar el tiempo de la lluvia tardía y participar en este evento tan importante. Pero también un otro asunto muy importante es qué significa la lluvia temprana en nuestra vida. Debemos definir claramente qué es esto para podemos identificarnos si la tenemos o todavía no la tenemos. Como se mencionó, eso tiene que ver con la conversión, el crecimiento cristiano, crecimiento espiritual. Tenemos esa conversión diaria, que tenemos esa dedicación al servicio del Señor diariamente, sí o no. Eso es un asunto, es una pregunta muy importante para todos nosotros. Pero no solo eso, también el Espíritu Santo no se da solo por un crecimiento espiritual escondido, invisible. El Espíritu Santo, y especialmente los dones del Espíritu Santo, que son también parte de la lluvia temprana, se dan por uso, ¿cómo se llama? Uso común, uso común, que significa que todo que reciben esta lluvia deben salir para compartir el mensaje. Así que no podemos quedarnos pasivos y esperar que podamos obtener la lluvia
temprana. La lluvia temprana es algo que se da y se comparte con el propósito misionero. Así que es importantísimo que nuestras iglesias se ponen en marcha, se ponen en movimiento y que cada uno que es bautizado por agua también está consciente que recibe un don, un bautismo espiritual con dones espirituales, con una conversión y poder de Dios que se da para que Él pueda servir, no importa empleado en la obra o voluntariamente. Eso es sumamente importante. Seguimos adelante con pregunta número 7. ¿Qué maravillosa promesa se ha dado para la conclusión de la obra evangélica? Vamos ahora a ver qué es la lluvia tardía y si podemos tocar también el asunto del tiempo de la lluvia tardía. El Señor actúa siempre de acuerdo a un plan, y el gran plan para este planeta es el plan de salvación, que es como una línea conductora en todas las Sagradas Escrituras. Ahora, nosotros nos encontramos en el último periodo de ese plan de salvación. Y entonces, si ya tenemos claro que tiene en esta última etapa de la historia del mundo el mensaje del fuerte clamor de Apocalipsis 18, ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío, es equiparable a todo el llamado que se va a dar al mundo, pero lo van a dar los que ya han salido de Babilonia, no los que están en Babilonia, que eso lo tenemos que entender. Entonces, para haber salido de Babilonia quiere decir que somos ya partícipes de la lluvia temprana, que ese proceso de transformación, crecimiento y constante andar con el Señor es una realidad en nuestra vida. Ahora bien, cuando estamos precisamente en esa condición, nuestro máximo anhelo será y debe ser la segunda venida de Cristo. Y sabemos que los eventos que anteceden al mayor evento que ocurrirá en este planeta, que es esa segunda venida de Cristo, es necesario, 1, la preparación espiritual de su pueblo; 2, el conocimiento profundo de la verdad; 3, la expansión de ese mensaje que será producido por la presión interna e externa. Internamente se da un zarandeo, externamente hay una gran presión por sofocar, apagar esa verdad de una minoría que está presentando la ley de Dios como vinculante, permanente, eterna y determinante para la salvación humana. Entonces, en ese deseo, en ese avance, en ese anhelo, la lluvia tardía desciende sobre los fieles, que tienen ese deseo, que caminan en ese sendero. Y esa lluvia tardía es la capacitación divina por medio del Espíritu Santo a los fieles para proclamar ese último mensaje que llega a su punto culminante con el derramamiento de la lluvia tardía, cuando toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios, la correcta comprensión de la ley de Dios, a la luz de la cruz, a la luz de Cristo, y deban tomar decisión a favor o en contra. Quiera el Señor ayudarnos a ser parte de ese glorioso evento. Amén, amén, amén. Algunas preguntas muy importantes relacionadas con la lluvia tardía son relacionadas también con el tiempo de la lluvia tardía. Así como nosotros podíamos ver, 1888 manifiesta el profeta que si el pueblo de Dios podía ser preparado, obtener, recibir el mensaje de Cristo nuestra justicia, podía ser preparado también y obtener y recibir la lluvia tardía, que es una promesa muy especial y que también levanta las preguntas. Entonces, ¿en qué tiempo vivimos nosotros? ¿Hemos recibido la lluvia tardía? ¿Está cayendo la lluvia tardía ahora en este momento o hay que esperarlo en el futuro? Es interesante entender que
Es verdad que el profeta mencionó eso, pero también podemos ver este testimonio que tenemos aquí en nuestra pregunta número 7. Es el testimonio de Hechos de los Apóstoles, página 45. Pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual. Acerca del fin. ¿Qué significa? Que lamentablemente todavía el pueblo de Dios no ha recibido la lluvia tardía. La lluvia tardía, cuando se recibe, se va a manifestar poderosamente. Lamentablemente no tenemos esta manifestación poderosa. ¿Dónde está el problema? El problema seguro es en nuestra preparación. Si el pueblo de Dios está preparado, entonces podía ser derramada la lluvia tardía, pero lamentablemente el Señor está esperando. También se levanta otra pregunta: ¿y cómo está entonces el tiempo de la lluvia temprana, la lluvia tardía y el fuerte clamor y la ley dominical? Podemos decir que en algunos lugares, en algunas circunstancias, ellos que son preparados y que reciben este don de Espíritu Santo van a salir, van a empezar a predicar con poder los mensajes angélicos que producirá una persecución, así como también el espíritu de profecía está describiendo. A otros lugares donde no tenemos una manifestación tan poderosa de parte del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios, la ley dominical producirá un zarandeo, en que zarandeo se va a separar un remanente final, que remanente va a recibir esta lluvia, y entonces se demostrará esta manifestación poderosa. Así que no sabemos exactamente cuándo este don de lluvia tardía se va a demorar. No es una fecha que se puede definir. Todo está en las manos del Señor. Él es el único que puede definir y puede decidir cuándo Él va a demorar este don espiritual, pero no debemos esperar tantos los eventos históricos que definen el tiempo de esta lluvia tardía como la preparación espiritual. Debemos siempre tener las vasijas limpias, abiertas, para recibir la lluvia. Entonces Dios decidirá y Dios definirá cuándo se demara o cuando se comparte este don especial. Y ahora tenemos prácticamente la conexión de esta lección con las lecciones que nosotros ya estudiamos de las bestias. ¿Cuál será el distintivo de los verdaderos hijos de Dios en la lucha contra la bestia y su imagen? ¿Qué pasa ahora? La bestia, la imagen, el sello de Dios y también la marca de la bestia, juntos con el fuerte clamor. Bien, no vamos a tomar el tiempo ahora para decodificar los símbolos que ya hemos estudiado. Ahora nos vamos a centrar en cuál es la actitud y cuáles son los elementos identificativos, tal como nos hace la pregunta, de aquellos verdaderos hijos de Dios. 1. Dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que este grupo humano, este remanente fiel que supera el zarandeo dentro del pueblo de Dios, que es ese grano que se encuentra prácticamente listo para la siega y recibe ahora con el poder de Dios la lluvia tardía para que se haga esa máxima desarrollo de los frutos y se llegue a una cosecha exitosa y abundante, tienen la ley de Dios como el fundamento inquebrantable de sus vidas. Incluso
sus vidas no las aprecian si es necesario elevar la palabra de Dios sobre cualquier otra cosa. Así que la palabra de Dios, el espíritu de profecía, su revelación, son partes inherentes, identificativas de este remanente fiel a quien el Señor capacitará, porque ya la luz se les ha iluminado. Si uno no tiene la ley de Dios, no conoce la palabra revelada de Dios, mora en tinieblas. Así que los 10 mandamientos, junto con todo el contexto de los principios incluidos en las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía que el Señor nos da con el fin de clarificar, extender, hacer más comprensible su verdad, nos convierte en luminarias, nos convierte en luces que a través del poder de Dios hace extensivo a todo este planeta. Y es en ese momento específico cuando también se está dando la mayor presión social, política y religiosa por la imposición de una ley que contraría la ley de Dios, por un día de adoración que es contrario al día establecido por Dios. Sin embargo, estos son calificados como santos delante de Dios. Han pasado por la justificación, se encuentran en su estado de santificación y en breve llegarán a su estado de glorificación. Pero en ese estado de santificación tienen elementos distintivos que de nuevo, con las citas del Antiguo y con las del Nuevo, concuerda absolutamente. Aquí tenemos que tienen paciencia, es una virtud que incluye la perseverancia en el bien hacer y en una espera activa en favor del bien en cuanto a la segunda venida de Cristo. Guardan los mandamientos, es una realidad en sus vidas, y retienen la fe que obra por el amor y ejemplifica la verdad mundialmente. Muchas gracias, muy interesante. También debemos mencionar Apocalipsis 14:12, que habla de la paciencia de los santos. Me recuerdo en el principio de mi trabajo los recuerdos de uno de los pioneros del movimiento de la Reforma, hermano Walter Leidig, que fue un pastor nuestro también en su tiempo. Entonces él siempre me decía y se recordaba los primeros años de la Reforma, como ellos soñaban la venida de Cristo, como ellos esperaban la lluvia tardía demorarse porque estaba el tiempo de la guerra, el tiempo de crisis, y esperaban hasta el fin del mundo que va a venir en los próximos días. Entonces es muy interesante e importante entender que la lluvia tardía no es un asunto que puede suceder en acuerdo de las expectativas humanas. Por eso se necesita la paciencia de los santos. Es posible que las cosas no suceden de la forma como nosotros la imaginamos. Es posible que nosotros esperamos la lluvia tardía ya que debe venir, ya el próximo año, ya mañana, ya este mes. Pero si no sucede, es necesaria la paciencia de los santos. Debemos tener esta confianza y dejar todo en las manos de Dios, porque Él es que define los tiempos. Él es que da el Espíritu Santo en su tiempo oportuno. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. No desanimarnos si nosotros todavía no hemos obtenido la lluvia tardía, pero debemos preocuparnos a recibir la lluvia temprana, porque estamos en el tiempo de preparación, el tiempo de la lluvia temprana. Que Dios le bendiga y guarde, y que le da mucho gozo en el estudio de esta lección tan importante, y un feliz sábado.